Bueno, vamos a iniciar la grabación de el video número 8 de la asignatura Gerencia de Negocios, que es prácticamente quien cierra este ciclo. Y vamos a iniciar esta clase hablando de unas máximas. Vamos a exponer unas máximas de negocios que hicieron personas eh, que han hecho grandes negocios y han amasado grandes fortunas y tienen experiencia en esto del mundo de los negocios. El primero es el siguiente: si no estás dispuesto a cambiar tu modelo de negocios, cada pocos años el mercado lo hará por ti, pero de forma mucho más dolorosa. Eso lo dijo el señor Bill Gates, un gran empresario norteamericano. La otra es: en los negocios no consigues lo que te mereces, consigues lo que negocias. El verdadero valor de un trato no se encuentra en el papel, sino en la confianza de quienes lo ejecutan. Ese es de Chester Carras. Y en el mundo de los negocios, la mejor forma de vender algo es no vender nada. Es descubrir lo que la otra parte necesita con urgencia y ayudarla a conseguirla, creando una alianza perfecta. Esa es una idea de Dale Carnegie. Eh, Todas estas máximas o todas estas ideas de personas que son experimentadas en el mundo de los negocios se centran en lo mismo: la relación personal, la buena relación que exista entre las personas, entre los sujetos que están haciendo el negocio, es lo que va al final del día, va a generar la verdadera relación win-win, ganar-ganar, la verdadera relación de negocios exitosos. Por lo tanto, la ética debe eh, ser un elemento de vanguardia dentro de la relación de negocios del mundo. El índice de nuestra presentación va a ser la siguiente: hacia la resiliencia corporativa como ventaja competitiva, los tres pilares de la resiliencia corporativa. ¿Por qué es una ventaja competitiva? Negociación y humanidad. El Lego, caso de estudio de éxito. Este caso me encanta. Ustedes van a ver qué bonito, qué maravilla, cómo Lego se pone en la vanguardia. Además que para mí esa compañía, para mí, para muchísimas personas, el Lego es un recuerdo de la infancia. ¿Quién no ha jugado con Lego? ¿Quién no tuvo un Lego en la mano? ¿Quién no hizo casitas y muñequitos con Lego? Entonces, claro, el Lego es prácticamente parte de la familia. El perfil del gerente global en el 2026, la flexibilidad operativa, diseñar para el cambio, las tres etapas de la negociación, concluir negocios y bibliografía. Eso es a grosso modo la agenda de presentación. Y digo a grosso modo porque realmente tenemos bastante material para esta clase. Hacia la resiliencia corporativa como ventaja competitiva. Tradicionalmente la resiliencia se entendía como la capacidad de resistir un golpe o volver al estado original después de una crisis. En la gerencia de negocios del siglo XXI esta definición quedó out, quedó obsoleta. Si una empresa vuelve al estado inicial, al estado exacto en el que estaba antes de la crisis, probablemente ya nació muerta, porque el mercado ya cambió. Habida cuenta de las condiciones que existen, la incertidumbre, volatilidad, todo esto que hemos venido estudiando, los cambios son vertiginosos y prácticamente instantáneos. Ahí está la amiga muerte, que siempre está latente, presente, allí. Está bonita. La resiliencia corporativa moderna es un concepto evolutivo. Se puede definir como la capacidad de absorber el impacto, aprender de él, transformarse y salir fortalecido. Lo voy a volver a repetir porque parece fácil, pero no es.
La resiliencia es la capacidad de absorber el impacto, o sea, que el golpe te lo llevas, aprender de él, sabes que te duele, transformarse, ver por dónde te vino el golpe y en qué condiciones y salir fortalecido. Buscar el cambio para que no vuelva a suceder el golpe. Ya no es una medida de defensa, es una ventaja competitiva sostenible. Los tres pilares de la resiliencia corporativa son los siguientes. Be resilient. Resiliencia cognitiva, mentalidad organizacional. Se define como la capacidad de la empresa para notar los cambios antes de que se conviertan en crisis. Es decir, pasamos de lo proactivo a la anticrisis. Implica romper con la negación corporativa. Aquí siempre se ha hecho sí. Y fomentar una cultura donde se cuestione constantemente el modelo de negocio. Yo recuerdo que la primera vez que me dieron un trabajo, no voy a decir dónde fue, pero cuando yo llegué venía recién graduada de la Universidad Simón Bolívar y dije, pero esto está mal, no debería cambiarse. Uno cuando llega recién graduado cree que puede decir cosas en las organizaciones y que eso va a ser bien recibido. Y recuerdo mucho que todo el mundo me respondió esto que está aquí. Esto que está aquí. Aquí siempre se ha hecho así. Y yo pensé en voz baja, siempre se ha hecho mal. Porque eso está mal. Entonces, eh, la resiliencia cognitiva supone modificar eso de que eso siempre se ha hecho así. Pues si siempre se ha hecho así, siempre se ha hecho mal. Y ahora hay que hacerlo de otra manera porque si no vamos a fracasar. La resiliencia operativa significa no tener todos los huevos en una sola canasta. Eso es vital. Y los economistas sabemos que eso es así. No se pueden tener todas. No se puede tener una sola inversión, no se puede invertir en una sola cosa, en un solo activo, en un solo banco. No. Tiene que haber una distribución de la riqueza para que no haya crisis. En el caso organizacional, la resiliencia operativa supone diseñar procesos que no se detengan si un eslabón de la cadena falla. Es decir, hay que buscar siempre el plan B dentro de la empresa. Por ejemplo, contar con proveedores alternativos o sistemas en las nubes redundantes. Que tengas un solo distribuidor, que tengas un solo proveedor, que tengas un solo financista. El anacronismo de que, bueno, este es el personal que tengo y no puedo contar con otro porque este lo tengo desde hace 200 años, 20 años, 30 años, porque este es el gerente que montó la empresa. Eso no funciona. Y el tercer pilar es la resiliencia conductual, para decir el comportamiento de la gente. Equipos alineados por valores y con un alto nivel de confianza mutua reaccionan más rápido y con menos pánico ante la incertidumbre. Si algo es difícil en las empresas y particularmente en Venezuela, es contar con un equipo que tenga un comportamiento alineado al logro organizacional. Eso es muy difícil en este país y se requiere de mucha gerencia para poder llegar a esa condición corporativa y construir este tercer pilar de resiliencia. La pregunta que aparece, ¿por qué es una ventaja competitiva? ¿Y por qué usar eso de la ventaja competitiva? Mientras las organizaciones rígidas se quiebran ante la disrupción, palabra nueva, que bueno, no es tan nueva, pero es la que todo el mundo usa en este momento, tal como reaccionaron los gigantes del retail tradicional frente al e-commerce. Las empresas resilientes utilizan la crisis como un trampolín para capturar cuotas de mercado que los competidores lentos dejan vacías. La resiliencia reduce el tiempo de recuperación y el costo financiero del impacto. Negociación y humanidad. Cuando el entorno se vuelve caótico, la estrategia en el papel no sirve de nada. Si el equipo de trabajo está paralizado por el miedo o la ansiedad.
Las organizaciones están hechas de personas y estas son las que negocian. Por lo tanto, las personas son el activo más importante que tiene la empresa y con ellas y sobre ellas es que se va a gerenciar y son ellas, sobre ellas y con ellas, que la empresa puede surgir y ser exitosa o quedar destruida. ¿Quiénes son los responsables de los buenos negocios? La gente. ¿Y de los malos negocios? La gente. Gerenciar, la gerencia de negocios supone tener personas entrenadas para hacer buenos negocios. En entornos de alta volatilidad, la ansiedad no es un problema individual, es un fenómeno organizacional que afecta directamente la productividad, la creatividad y la retención del talento. Cuando las personas temen por la estabilidad de su entorno, de sus empleos, su cerebro entra en modo de supervivencia, se activa la amígdala, lo que reduce drásticamente su capacidad para innovar o tomar decisiones buenas y asertivas. El gerente de negocios actual debe migrar del liderazgo tradicional de mando y control, ese liderazgo soldadesco, desactualizado, que no sirve para nada hoy por hoy, hacia un liderazgo adaptativo y empático. Dirigir en la incertidumbre requiere 3 acciones gerenciales concretas que ya vamos a decir, pero quiero leerle la frase de Franklin Sánchez, que dice, todo cambio empieza con una decisión. Estas acciones son, acción 1, construcción de seguridad psicológica. Este concepto fue popularizado por la investigadora de Harvard, Amy Edmondson, y es la creencia de que el entorno laboral es seguro para asumir riesgos interpersonales. En la práctica, esto significa que el líder debe normalizar el error como parte del proceso de adaptación. Si el equipo tiene miedo a ser castigado por equivocarse al probar una nueva estrategia, preferirá no hacer nada, profundizando la parálisis organizacional. Cada vez que su equipo cambia, lo castiga porque hay algún margen de error allí, la gente va a preferir abortar el cambio. Y eso es la muerte de su empresa. Segundo, un gerente moderno no puede ser indiferente a las dinámicas emocionales de su equipo. Esa visión de que no nos metamos con la gente, trabajo y no nos interesa absolutamente nada de lo que piensan, miren, sientan, digan o hablen, eso es obsoleto y del siglo XX. Aquí hay que estar pendiente como gerentes, no solamente de la salud física, sino de la salud emocional. En Venezuela la gente no va al psiquiatra o al brujo. Eso es muy malo, porque la gente debe ir al psicólogo, la gente debe ir al psiquiatra, debe tener una salud mental, porque hemos pasado por procesos como país muy fuertes e individualmente todos pasamos por procesos fuertes, una pérdida, una renuncia, las frustraciones. Entonces llega un momento que las personas se van cargando tanto, que no pueden entrar en una fase de negociación fácilmente, porque su condición emocional no está para negociar nada, está más bien para tener una cura de sueño. Entonces, eh, el gerente debe estar como atento, ¿verdad?, a aquellas personas que están pasando por momentos emocionales difíciles. También, contrariamente, deben estar de acuerdo a aquellas personas show, lo que yo llamo las personas show, las personas que les gusta mentir, donde todo el tiempo están en una crisis emocional. Eso también tiene que ser eh, atendido prontamente y clarificado prontamente, porque si usted todo el tiempo tiene una crisis, usted tiene que ser para un manicomio. No puede trabajar en esas condiciones. Entonces, no, ¿qué va a hacer? Porque hay personas que les gusta decir que están mal, pero están bien. Seguimos. Redefinir las metas a objetivos de corto plazo o micrometas. Es una opción para darle contención a la carga emocional.
en lugar de presionar al equipo con proyecciones anuales que cambian cada semana, el líder efectivo fragmenta los objetivos en hitos semanales o quincenales que sean más digeribles y que tengan mayor capacidad de ser realizados por los trabajadores. Esto reduce la abrumación y genera pequeñas victorias tempranas que van elevando la moral del grupo y que sabrá el jefe y el directivo aplaudir y vanagloriar. La tercera acción es el líder como regulador de tensión. El líder debe actuar como un termostato, no como un termómetro. Ahí hay una diferencia. Un termómetro solo mide y refleja la temperatura. Si hay pánico en el entorno, el líder se contagia y transmite pánico si no está entrenado para vivir eso. En cambio, un termostato detecta la temperatura y la regula para mantener el equilibrio. Es decir, no permite que exista mucho calor o mucho frío, sino que trata de mantener, el termostato trata de mantener el clima bonito, que el clima esté equilibrado. Esa es la acción gerencial. Y hay que ser un termostato para mantener la empresa en equilibrio y no un termómetro. No solamente nos interesa saber que hay problemas, necesitamos que se resuelvan, que no lleguen, que todo salga bien. El gerente debe inyectar calma, enfoque y perspectiva cuando la presión externa aumenta, cuando hay mucho frío o cuando hay mucho calor. Repito, el gerente debe ser termostato y no termómetro. Oído. En momentos de incertidumbre, el vacío de información nunca se queda vacío, se llena con rumores, suposiciones y pasillos, o sea, comunicación en enredadera, que es igual a decir chisme. Y esos chismes llevan mucha basura dentro de sus significados y pueden enfermar a la empresa. El rumor es el peor enemigo de la ejecución estratégica, lo dicen todos los libros, todo el tiempo. El siglo XIX, XX, XXI y lo dirá el 22, el 23 y el 24. Porque drena la energía del talento y destruye la confianza. Aquí es donde la comunicación corporativa deja de ser un proceso administrativo y se convierte en un ancla organizacional estratégico. Hay un antiguo mito yoruba que dice que con una lengua se destruye a un pueblo y con una lengua se construye a un pueblo. O sea, la metáfora de la lengua es la comunicación. ¿Ves? Para que la comunicación funcione como un ancla en tiempos difíciles, debe cumplir con tres principios fundamentales. En una columna tenemos la dimensión de la comunicación y en la de al lado tenemos la aplicación gerencial en la crisis. Entonces, vamos a hablar de transparencia radical, su aplicación en la crisis. Significa decir la verdad, incluso cuando es incómoda. Si la empresa atraviesa dificultades financieras o un cambio de rumbo drástico, el líder debe comunicarlo con honestidad. Las personas respetan y se comprometen más con una verdad difícil que con una mentira corporativa, optimista pero vacía, que al final del día puede traerle grandes problemas a todo el mundo. La otra dimensión de la comunicación es claridad sobre lo que se sabe y lo que no se sabe. Es completamente válido que un gerente diga, esta es la estrategia para las próximas 2 semanas con los datos que tenemos hoy. El escenario a 3 meses aún no lo conocemos, pero estamos monitoreándolo. Reconocer lo que no se sabe genera una profunda credibilidad. Hay que reconocer las cosas, no mentir. Y eso sería bien bueno para los gerentes públicos, porque todos los gerentes públicos viven como Pinocho, con una larga nariz. Creen que hablar de política es hablar de mentira, y no. Al pueblo hay que decirle lo que está pasando, y hay que decírselo honestamente. Y orientar el camino a ver cómo en equipo, cómo mancomunadamente se puede salir del problema. Si no,
es considerar tanto a los empleados como al pueblo como estúpidos, como borregos, como seres manipulables. Y eso no es una comunicación asertiva, eso no es una comunicación eficiente. Por el contrario, eso es una comunicación perniciosa y un trato de esclavo. Luego hablamos de una comunicación bidireccional y de escucha activa. Recuerdo que tenía un jefe que todos los días nos sacaba, todos los días. Vamos a reunión y reunía y se encadenaba una hora a decir una hora de estupidez. Pero si tú levantabas la mano, yo opino, ay, aquello era, te votaba. Le daba la crisis. No quiero decirle a qué grupo pertenecía, imagínense. Entonces yo decía, pero esto no es una reunión para comunicar nada. Aquí uno no puede opinar nada. Yo opté por no ir. Yo no iba. Entonces él me mandó a llamar hasta que me preguntó, mire, ¿por qué usted no va? Yo le dije, bueno, eso mismo mándamelo en un video. Mándalo por escrito. Dímelo cuando me vea. Pero estás haciendo perder. Yo le dije, mire, yo soy economista, saquemos la cuenta. ¿Cuántas horas hombre por una hora todos los días de todo el personal que no llega a nada usted está gastando? Usted lo que está es quebrando la empresa. Como era una empresa del Estado. Pero si fuese una empresa privada, usted está votado, yo. Porque usted está gastando sin tener ningún resultado. No hay un plan de cambio, no hay un plan de control, no hay un plan de regulación. Lo que hay es un plan de un narcisismo donde usted, yo creo que de pequeño no fue escuchado, usted tiene un complejo. Búsquese un psicólogo. Se lo tuve que decir, se lo dije. No le gustó, pero yo se lo dije. De todas maneras, no me importaba mucho quedarme o irme. Para mí era igualito. El ritmo y la consistencia, la cadencia de comunicación. En la calma, la comunicación puede ser esporádica. En la tormenta debe ser predecible y frecuente. Establecer una rutina clara, por ejemplo, una sesión informativa de 15 minutos todos los lunes por la mañana, actúa como un metrónomo para la organización. Aunque no hayan grandes novedades, el simple hecho de que el líder aparezca, rinda cuentas y dé la cara, estabiliza los niveles de ansiedad y mantiene al equipo enfocado en las prioridades críticas. 15 minutos una vez a la semana, no una hora todos los días. Una hora y media. Exacto. En conclusión, la ventaja competitiva de una empresa en el siglo XXI no reside en sus activos físicos, sino en la salud mental y el compromiso de su gente. Un equipo que confía en su líder y que cuenta con información clara y transparente es un equipo capaz de navegar cualquier tormenta y ejecutar la estrategia más compleja. Fíjense cómo este joven parece que está siendo atrapado por unas manos que vienen del más allá, que vienen de la tierra, pero así se siente la angustia. La angustia se siente como un monstruo terrible que te aprieta y te prisiona. Veamos entonces este caso maravilloso que es el caso del Lego y quiero comprarme una caja de Lego y me la voy a comprar. Porque esto de estudiar el caso de Lego me llevó de regreso a mi feliz infancia y a mis juegos permanentes con este tipo de juguete. Y hoy me lo encuentro aquí como, como ejemplo de una empresa resiliente y de una empresa del siglo XXI. A principios de los años 2000, empresas como Lego estuvieron al borde de la quiebra debido a la explosión de los videojuegos y la pérdida de interés en los juguetes físicos. Fíjense que el siglo XXI trajo tantas modificaciones que ya los menores no juegan con juguetes, sino con el teléfono. El teléfono es el nuevo juguete. Nada más enfermizo, más dramático y más triste que el hecho de que el teléfono se haya vuelto un juguete. El entorno se volvió hostil e incomprensible. Quedamos en el Bani de punta a punta. La estrategia de adaptación del Lego fue
inmediato. La gerencia no se limitó a resistir haciendo más de lo mismo, sino que aplicaron una reconfiguración de activos y una flexibilidad operativa radical que consistió en realizar las siguientes actividades. Número 1, escucha activa y co-creación. Abrieron la toma de decisiones al cliente a través de plataformas como Lego Ideas, donde los propios usuarios diseñaban los productos y había una comunicación bidireccional y una descentralización de la información para la toma de decisiones que permitiera que toda esa información y toda esa comunicación y esa conversación que se estaba dando con el exterior pudiera ser procesada, analizada y utilizada por la empresa en su propio beneficio. Luego se generó la diversificación de triple impacto. Entendieron que su ventaja competitiva no era el plástico, sino la creatividad. ¿Ves? Más allá del horizonte, como dice la película del Rey León. Más allá del horizonte. No es el taquito de plástico, mi hermano, es la creatividad. Pivotearon hacia el cine, los videojuegos y los acuerdos de licencias globales, mientras invertían millones en la transición hacia materiales sostenibles, biodegradables para sus bloques. Los bloques son los taquitos Lego. Y eso los llevó a anclarse en una gerencia regenerativa, que es la gerencia de belleza. Me emociono cuando digo esto. La estrategia de adaptación. El resultado fue: hoy no solo es la juguetería más rentable del mundo Lego, sino una marca de entretenimiento global. Absorbió el golpe del entorno digital, aprendió de él y resurgió con un modelo de negocio mucho más fuerte. Ahora dejemos a Lego con su triunfo y vamos hacia el perfil del gerente global del 2026. ¿Cómo será ese perfil del gerente del 2026? Bueno, la estrategia es un organismo vivo. La principal conclusión de este análisis es que la planificación estratégica estática ha muerto. En la gerencia moderna, la estrategia debe ser un proceso iterativo, flexible y modular, capaz de absorber la incertidumbre en lugar de evadirla. Por lo tanto, el perfil del gerente del 26, entendiendo que la estrategia es un organismo vivo, hay que concluir que la planificación estratégica está muerta. Y en la gerencia moderna, la estrategia debe ser un proceso de comunicación iterativo, flexible, que absorba variedad, como decía la teoría cibernética, una teoría que absorbía variedad. El otro punto de este perfil es el factor humano como ventaja sostenible. Ni la inteligencia artificial, ni los algoritmos de optimización, ni la infraestructura financiera pueden salvar a una empresa si su cultura organizacional está rota y estamos entrando en los derroteros más difíciles del ámbito gerencial, la cultura organizacional. Eso no es soplar ni hacer botella, eso es delicado. El liderazgo adaptativo, la seguridad psicológica y la comunicación transparente son los verdaderos cimientos de la resiliencia corporativa y pueden modificar positivamente una cultura organizacional que esté rota. Dice aquí, si a tus empleados les da miedo hablar, tu cultura laboral está rota. Ay, Dios mío, si les contáramos. Del control a la orquestación. El gerente del siglo XXI ya no es un supervisor que controla tareas, es un facilitador que remueve obstáculos, que regula la ansiedad del equipo y que fomenta una cultura donde fallar rápido y aprender barato es parte del día a día. Hay que comprender que se cometen errores, pero que esos
errores que se pueden superar rápidamente y que de lo que se trata es que nos tomemos esto en serio y que aprendamos a mejorar y no fallar más. La resiliencia corporativa como ventaja competitiva. Tradicionalmente la resiliencia se entendía como la capacidad de resistir un golpe o volver al estado original después de una crisis. En la gerencia de negocios del siglo XXI, esta definición queda completamente obsoleta. Si una empresa vuelve al estado exacto en el que estaba antes de la crisis, probablemente ya nació muerta. Esa empresa no aprendió nada. Esa crisis no pasó beneficiosamente por ella, porque el mercado ya cambió. Entonces, de esta esencia podemos decir que la resiliencia corporativa moderna es un concepto evolutivo y puede entenderse como la capacidad de absorber el impacto, es decir, de absorber el golpe, aprender de él y transformarse para salir fortalecido de ese golpe. Ya no es una medida de defensa, es una ventaja competitiva sostenible. Sería interesante que ustedes se preguntaran desde esta definición entonces, ¿qué es una ventaja competitiva sostenible? ¿Cuáles son sus elementos constitutivos? Ahí está. Flexibilidad operativa. Diseñar para el cambio. La flexibilidad operativa es la habilidad de una organización para reconfigurar rápidamente sus recursos, procesos y capacidades ante estímulos externos. Se manifiesta en tres áreas críticas. Uno, estructuras planas y ágiles. Ya no tenemos esas estructuras burocráticas piramidales, eso no existe. Menos burocracia y jerarquías. Los comités de decisión internos matan la capacidad de respuesta. Se da autonomía a las unidades de negocio y ya. Procesos modulares. La producción o la prestación de servicios deben ser capaces de escalar, encogerse o cambiar de rumbo sin destruir la infraestructura financiera. Un ejemplo claro es la adopción de arquitecturas de software modulares o contratos de outsourcing flexibles. Entonces, que outsourcing es que lo contrato afuera. Y la cultura y talento flexible o capacidad de aprendizaje polivalente. Se refiere a contar con equipos multidisciplinarios, con mentalidad de crecimiento y capacidad de rotar o asumir nuevas funciones rápidamente, sin un capital humano adaptativo y con autonomía para tomar decisiones. Las estructuras planas y los procesos modulares no logran funcionar. Dentro de estas empresas, entonces, debemos considerar que a usted lo pueden contratar para organización y métodos, pero también puede usted estar trabajando para personal, pero también puede estar usted en mercadeo, pero también puede estar en un momento. Y eso no significa que haya desorden. Cuidado, cuidado. Quien me cerró las puertas me dio las llaves de mi talento. Muchas veces suceden cosas dentro de las empresas, te botan, te critican, te quieren sacar, te despiden. Y lo que te están haciendo es dándote las llaves de tu talento. No tenías que estar ahí. Aprovecha que te hicieron el favor de sacarte de allí. Ahora miremos la toma de decisiones bajo presión y con información incompleta. Este es quizás el mayor reto del gerente contemporáneo. Esperar a tener 100% de los datos para tomar una decisión en un entorno acelerado es equivalente a no tomar ninguna decisión, es decir, parálisis por análisis. Y aquí nuestra matriz tiene dos columnas. En una columna tenemos el principio de decisión y en la otra columna tenemos la descripción gerencial de ese principio. El primer principio es la regla del 70%. Tomar la decisión cuando se tenga aproximadamente el 70% de la información. El 30% restante se descubre y se corrige sobre la marcha. Se espera. Si esperas al 90%, puede ser que no tengas ninguna oportunidad de hacer nada ni de tomar ninguna decisión, porque estarás muerto. Luego tenemos la heurística estratégica, una palabra doctoral. Reglas mentales simples.
En momentos de caos, los manuales de 500 páginas ya no sirven para nada. El gerente debe guiar al equipo con 3 o 4 principios innegociables. Por ejemplo, salvar el flujo de caja, proteger al cliente, mantener la comunicación. Ya. Esos manuales están out, quedaron de demodé. No sirven. Hay que volverse simple, simplicidad para poder actuar. Y luego viene la interacción rápida o cultura de la experimentación, que supone implementar decisiones a través de pilotos, pruebas pilotos o mínimos productos viables. Si la decisión es errónea, el error también es menos costoso. Debe ser más barato y detectado a tiempo para corregir el rumbo. Aprender haciendo, aprender rápido y fallar barato. El factor psicológico. Gestión del estrés gerencial. Mira, aquí está un paisano que psicológicamente elimina el estrés. Se llama gato. Dicen por allí que si usted se considera un buen gerente, tenga un gato. A ver si es verdad que lo puede gerenciar a él. Bajo presión extrema, el cerebro humano tiende a dos extremos peligrosos. La visión de túnel, esa que está allí, enfocarse en un solo problema menor y perder la perspectiva general, o la parálisis. Quedas allí. ¡Guau! El gerente de negocio actual debe entrenar su inteligencia, su mente, su emoción, su comprensión para mantener la claridad cognitiva, sabiendo que una mala decisión suele ser corregible, pero la indecisión es destructiva. No puedes ser indeciso. Tienes que tomar una decisión. Uy, esa patita también. Odio sin razón es envidia. Que les quede claro. No lo soporto. No la paso. Pero no tiene nada. Lo que le tienes es envidia. En conclusión, las estrategias de adaptación gerencial no buscan eliminar el riesgo, buscan convivir con él. Una empresa flexible y resiliente no es la que nunca se equivoca, sino la que tiene la velocidad operativa y mental para corregir el rumbo antes de que el mercado se dé cuenta. Mira, ese cocinero tiene una cara de envidioso. Yo van a esta imagen y tiene el cuchillo al lado, pobrecito. Y este está muy sonriente. Dirigir equipos sumergidos en la ansiedad y la incertidumbre. Un trabajo difícil. En entornos de alta volatilidad, la ansiedad no es un problema individual, es un fenómeno organizacional que afecta directamente a la productividad, la creatividad y la retención del talento. Cuando las personas temen por la estabilidad de su entorno o de sus empleos, su cerebro entra en modo de supervivencia, lo que reduce drásticamente su capacidad para innovar o tomar decisiones asertivas. El gerente de negocio actual debe migrar del liderazgo tradicional del mando, control, mando y comando, esas cosas, hacia un liderazgo adaptativo y empático. Dirigir en la incertidumbre requiere 3 acciones gerenciales complejas y concretas, que son las siguientes. Vamos a ver. Número 1, construcción de seguridad psicológica. Este concepto fue popularizado por la investigadora de Harvard, parece que todo sucede en Harvard, Amy Edmondson, y es la creencia de que el entorno laboral es seguro para asumir riesgos interpersonales. En la práctica, el líder debe normalizar el error como parte del proceso de adaptación. No hay que hacer escándalos, no hay que hacer un show, no hay que enojarse lo suficiente. Hay que entender que el error forma parte del proceso. Si el equipo tiene miedo a ser castigado por equivocarse al probar una nueva estrategia, preferirá no hacer nada, profundizando así la parálisis organizacional. Si cada vez que innovo, cada vez que creo algo, por un pequeño error voy a ser castigado, no creo nada, pues se quedó así. Lo otro es, el segundo punto es la gestión de la carga emocional o contención. Un gerente moderno no puede ser indiferente a las dinámicas emocionales de su equipo. Significa que redefinir las metas a objetivos de corto plazo o micrometas
es importante, en lugar de presionar al equipo con proyecciones anuales que cambian cada semana, el líder efectivo fragmenta los objetivos en hitos semanales o quincenales y esto reduce la abrumación y genera pequeñas victorias tempranas que van fortaleciendo la moral del grupo y van generando mayor fortaleza. Como el entorno cambia tanto, es mejor que nos olvidemos de los logros de largo plazo y que actuemos en el día a día de manera exitosa. Disculpe. Número 3. El líder como regulador de tensión. El líder debe actuar como un termostato, no como un termómetro. Un termómetro solo mide y refleja la temperatura. Si hay pánico en el entorno, el líder se contagia. Pero si el líder actúa como un termostato, supone, detecta la temperatura y la regula para mantener el equilibrio. El gerente debe inyectar calma, enfoque y perspectiva cuando la presión externa aumenta. Esta metáfora del termómetro y el termostato está realmente buena y maravillosa. El líder debe regular la tensión y para eso debe movilizarse como un termostato y no como un termómetro. ¿Recordarán eso? La comunicación transparente como ancla organizacional y está esa bellísima ancla de color azul naranja. En momentos de incertidumbre, el vacío de información nunca se queda vacío. Se llena de rumores, mentiras, intereses personales, suposiciones de pasillos, chisme y una que otra verdad. El rumor es el peor enemigo de la ejecución estratégica porque drena la energía del talento y destruye la confianza y crea una cultura y un clima organizacional de pobreza. Aquí es donde la comunicación corporativa deja de ser un proceso administrativo y se convierte en un ancla organizacional estratégica. Para que la comunicación funcione como un ancla en tiempos difíciles, debe cumplir con 3 principios fundamentales que son: 1. Transparencia radical. Significa decir la verdad, incluso cuando es incómoda. Si la empresa atraviesa dificultades financieras o un cambio de rumbo drástico, el líder debe comunicarlo con honestidad. Las personas respetan y se comprometen más con una verdad difícil que con una mentira corporativa optimista, vacía y manipuladora. La otra dimensión es la claridad sobre lo que se sabe y lo que no se sabe. La aplicación ante la crisis gerencial es completamente válido que un gerente diga: esta es la estrategia para las próximas 2 semanas, con los datos que tenemos hoy. El escenario a 3 meses aún no lo conocemos, pero estamos monitoreándolo. Reconocer lo que no se sabe genera una profunda credibilidad en la empresa. Y lo otro es la bidireccionalidad y la escucha activa. La escucha no activa es cuando a ti te están hablando y ya te estás pensando qué responder. Tú no estás escuchando nada, tú lo que estás es armando tu discurso interno para decir cualquier cosa. Eso no es escucha activa. La escucha activa es cuando la atención está completamente centrada en los significados de lo que estás recibiendo y que inclusive puedes pedir feedback si no estás seguro de que los significados que te están dando de afuera son los que tú estás comprendiendo. ¿Ok? Y es entre dos, no es un monólogo. La comunicación no puede ser un monólogo, ¿ve? Del comité de gerencia hacia abajo. Es una comunicación. Eso es monólogo organizacional. Se deben habilitar canales abiertos, reuniones de preguntas abiertas, buzones de feedback para que el talento exprese sus dudas y temores. Escuchar es en sí mismo una herramienta de gestión del talento. Eso
Este tipo de filosofía comunicacional es lo que supone la escucha activa y la comunicación bidireccionalidad. Bidireccional. Me enredo con esta palabra. El ritmo y la consistencia, la cadencia de comunicación. En la calma la comunicación puede ser esporádica. En la tormenta debe ser predecible y frecuente. Establecer una rutina clara, por ejemplo, una sesión informativa de 15 minutos todos los lunes por la mañana, actúa como un metrónomo para la organización. Aunque no hayan grandes novedades, el simple hecho de que el líder aparezca, rinda cuentas y dé la cara, estabiliza los niveles de ansiedad y mantiene al equipo enfocado en las prioridades críticas. En conclusión, la ventaja competitiva de una empresa en el siglo XXI no reside en sus activos físicos solamente, sino en la salud mental y el compromiso de su gente. Un equipo que confía en su líder y que cuenta con información clara y transparente es un equipo capaz de navegar cualquier tormenta y ejecutar la estrategia más compleja. La matriz de vulnerabilidades versus capacidades de respuestas de las empresas. Tenemos el proceso clave, el factor de vulnerabilidad y la estrategia de mitigación o el elemento de flexibilidad para enfrentar el problema, la vulnerabilidad. El proceso clave en la cadena de suministro, dependencia de un único proveedor internacional. Esa es la hecatombe. La estrategia de mitigación, políticas de multi-sourcing, homologar al menos 2 proveedores locales alternativos, aunque el costo unitario sea ligeramente mayor. Se prioriza la continuidad sobre el costo marginal. ¿Ok? Acuérdense que el costo marginal es lo que se incrementa, el costo que se incrementa por una unidad adicional utilizada. La infraestructura tecnológica, caída de servidores locales o ataque cibernético puede ser el factor de vulnerabilidad y la estrategia de mitigación es la migración híbrida en la nube, es decir, generar una arquitectura de redundancia donde los datos críticos operen con respaldos automatizados en tiempo real y protocolos de ciberseguridad descentralizados. Así como no se ponen los huevos en un mismo nido, así no se ponen los datos en una misma base de datos. Porque si te atacan una base de datos, te quedas sin datos. Es preferible tener varias bases de datos. Las bases de datos deben ir descentralizadas, ¿sí? Que sean flexibles. Si se pierde una, no se pierde todo. Y luego el talento clave. El factor de vulnerabilidad puede ser una centralización del conocimiento en puestos específicos, lo que llamamos silosación. Repito, silosación. La estrategia de mitigación es planes de sucesión dinámicos y cross-training, es decir, capacitación cruzada donde los miembros del equipo aprenden a ejecutar las funciones críticas de sus compañeros para evitar cuellos de botella. Eso se dice, se recomienda, se sugiere y nunca hay tiempo para eso. Solo cuando ya la crisis ha hecho estragos, oye, si yo se lo hubiera dicho al del lado, si de verdad hubiésemos socializado el conocimiento, si realmente hubiésemos escrito eso en algún papel. Pero lo urgente se traga todo. Hacer negocios y cerrar tratos es el verdadero motor de la gerencia. En el terreno real del management, la negociación perfecta no es aquella donde dejas a la otra parte contra las cuerdas o donde logras que firmen un contrato que después van a querer romper. No, ahí tienen a Mohamed contra las cuerdas. Eso es una victoria pírrica, un triunfo que cuesta tanto que termina siendo una pérdida. Cuando tu ganancia destruye a la competencia, tú tienes un enemigo. Y los enemigos vienen por uno. ¿Ya? Un enemigo de verdad no se queda quieto. Tienes que ser muy fuerte. En la alta gerencia, la negociación perfecta es un proceso
estratégico, metódico y profundamente psicológico que logra dos objetivos simultáneos. Uno, maximizar el valor económico sobre la mesa. La relación no es eh, lo que yo te quito, sino lo que yo te aporto. Y fortalecer la relación para futuros negocios. A veces pierdes un poco en el corto plazo, pero puedes ganar mucho a futuro. Es decir, que se tiene que monitorear porque el trabajo aquí se hace en varios tiempos a la vez, ¿verdad? Entonces, si estamos pensando en futuros negocios, el acuerdo no se puede ejecutar con fluidez, destruyendo la confianza. Así no es perfecto, así es un acuerdo defectuoso. Para dominar el arte de hacer negocios, la negociación perfecta se ejecuta dividiendo el proceso en tres etapas científicas: la botella amarilla, la botella azul y la botella roja. La botella amarilla, preparación táctica. La botella azul, ejecución en la mesa. Y la botella roja, cierre estratégico. La primera, la fase de la preparación, el 80% del éxito. La mayoría de las negociaciones se ganan o se pierden antes de entrar a la sala de juntas y de sentarse en la mesa de negociación. Un error común es sentarse a ver qué pasa o confiar exclusivamente en la improvisación o el carisma de los negociadores y de los gerentes. La preparación perfecta requiere construir tres herramientas analíticas innegociables que son el MAN o mejor alternativa posible a un acuerdo negociado, conocido en el modelo Harvard como Best Alternatives to a Negotiated Agreement. Es el plan B real si la negociación se rompe. La regla de oro aquí es jamás entre a una mesa de negocios sin saber exactamente qué harás si no hay trato. Tu man es la verdadera fuente de tu poder en la mesa. Si tienes un plan B sólido, tu postura siempre será más firme que si no tienes nada. Y si no la tienes, estás negociando desde la necesidad, desde la pobreza, y la necesidad me huele. Mira cómo lo dice. El umbral de reserva, tu línea roja. Tu línea roja es el punto exacto donde el trato deja de ser negocio para ti y se convierte en una pérdida de tiempo de recursos. Es tu límite cuantitativo: precio mínimo de venta, costo máximo de adquisición, porcentaje máximo de participación, etc. Desde la disciplina gerencial, este número se calcula con la cabeza fría en la oficina de cada quien. En la mesa de negociación, la adrenalina y el ego pueden empujarte a aceptar un maltrato solo por el impulso de ganar. El umbral de reserva te va a advertir, te va a decir cuándo debes levantarte de la mesa con una sonrisa y retirarte. Recuerden eso de la sonrisa. Te puedes levantar de la mesa con una sonrisa. Ríete porque practicas. El otro punto es la sopa, pero no es sopa de alimento. Es la zona de posible acuerdo, con Z. Es el espacio intermedio donde los dos rangos de ambas partes se cruzan. Si tu precio mínimo de venta son $100,000 y el presupuesto máximo del comprador son $120,000, la sopa es el rango entre 100 y 120. El juego de la negociación perfecta consiste en descubrir esta zona lo antes posible y mover el acuerdo hacia el extremo que más te favorece. Ahora viene la ejecución en la mesa, la parte del conflicto a la cooperación. Una vez frente a la otra parte, la negociación perfecta abandona el estilo agresivo de los años 80 y adopta la psicología avanzada. Aquí es donde se aplican los principios de la negociación de élite. Separar a las personas del problema, separar a las personas de los intereses. En los negocios, los egos y las emociones suelen descarrilar tratos multimillonarios. Si la contraparte se muestra hostil, arrogante o inflexible, el gerente profesional no se lo toma a pecho, no se lo toma como algo personal. Son gajes del oficio. La táctica: sé suave con las personas, pero implacable y duro con el problema. Valida sus emociones. Por ejemplo,
Entiendo perfectamente su frustración con los retrasos logísticos que ha tenido en el pasado, pero mantenga el enfoque en el logro y en los datos objetivos. Por eso mismo, analicemos cómo penalizaremos el incumplimiento en estas claves. Y vas a ser la mujer maravilla de Kim. Luego viene negociar por intereses, no por posiciones. La posición es lo que dicen que quieren. Exige un descuento del 20% o no hay trato. El interés es la necesidad real que intentan resolver detrás de la exigencia. Es decir, necesitan reducir costos este trimestre para cumplir con su presupuesto o tienen miedo de quedar mal ante su junta directiva. Este es el clásico ejemplo de la naranja, donde dos personas se pelean por la última naranja de la cocina. Su posición es la misma, quiero la naranja. Si negocian por posición, la parten a la mitad y cada uno se lleva un 50% de la naranja, en la cual todos comen naranja. Si preguntan por interés, quiere la pulpa para hacer un jugo y el otro quiere la cáscara para hacer una ralladura de un pastel. Entonces, quizás los objetos ah, que se quieren tener son distintos, pero las utilidades son iguales, pero las utilidades de ellos son distintas y eso nos puede ayudar en la negociación. Por lo tanto, al entender el interés, ambos se llevan un 100% de lo que realmente necesitaban. La gerencia perfecta busca la pulpa y la cáscara de la naranja en cada trato. Indagación estratégica, el arte de preguntar. Quien domina la negociación no es el que más habla, sino el que hace las preguntas correctas y escucha activamente. Usa preguntas abiertas y calibradas que obliguen a la otra parte a revelar sus cartas y a trabajar contigo para resolver el problema. Preguntas como, ¿cómo podemos estructurar esto para que funcione para ambas partes? ¿Qué es lo que más le preocupa de esta propuesta? ¿Cómo evaluaría usted el éxito de esta alianza a largo plazo? Preguntas de negociación abierta. Luego viene el cierre estratégico y la creación de criterios objetivos. Para que la negociación sea perfecta, el cierre no debe basarse en quién presionó más, sino en criterios objetivos independientes. Esto blinda el acuerdo contra el remordimiento del comprador y asegura que el trato sea justo. Para ello hay que usar estándares de mercado. No discuta porque tú crees que algo vale más. Apóyese en auditorías externas, precios de mercado de la industria, precedentes legales o datos históricos y verificables. Hay que prepararse con la ciencia para la negociación. Cuando el precio está respaldado por un criterio objetivo, deja de ser una batalla de voluntades para hacer indefectiblemente eso que usted planteó como dato. El tercer punto es el cierre estratégico y la creación de criterios objetivos. Hay intercambios de concesiones condicionales. Jamás entregues una concesión gratis. Si cedes en algo, debes obtener algo a cambio de igual o mayor valor. En lugar de decir, está bien, te bajo el precio en un 5%, el gerente va a decir, puedo evaluar un ajuste del 5% en el precio siempre y cuando extendamos el contrato de exclusividad a 24 meses y aumentemos el volumen de compra inicial en un 15%. Es decir, no debemos acceder sin nada a cambio. Tenemos que llevarnos algo de ese. Tenemos entonces la matriz del negocio perfecto. Y para resumir la mentalidad que debe llevar a la mesa de negocio, podemos estructurar su postura en esta matriz de comportamiento estratégico, donde tenemos en la primera columna los estilos de negociación, en la segunda el enfoque o resultado económico, en la tercera el enfoque en la relación humana y en la cuarta el resultado a largo plazo. Y esto nos va a resultar así leyéndolo de forma horizontal. El estilo agresivo competitivo busca un resultado económico alto, ganarlo todo,
con un enfoque en la relación humana muy bajo, no me importa lo que tú seas, lo que tú opines y lo que tú digas, y el resultado a largo plazo es absolutamente destructivo. El contrato se incumple o la contraparte busca venganza porque lo pusiste contra las cuerdas y lo tumbaste y lo malísimo. Luego viene el estilo de negociación sumiso complaciente, donde el enfoque en el resultado económico es bajo, se cede fácilmente, el enfoque de la reducción humana es alto, evita el conflicto humano con el negocio, porque pierde rentabilidad y capital de la empresa. Y el gerencial perfecto, que sería el integrativo, que es el que vamos a explotar, que es nuestro horizonte apuesta, este que está aquí, este que está aquí, lo estoy subrayando con el cursor. El enfoque del resultado económico es alto, el enfoque en la relación humana también es alto porque protege la confianza y el resultado de largo plazo es una sostenibilidad que se materializa a través de una alianza de triple impacto con contratos sólidos y flujos constantes de nuevos negocios. Conclu negocio. La negociación perfecta en esencia es transformar un escenario donde ambos compiten por una torta pequeña en un ejercicio de ingeniería estratégica, donde primero agrandan la torta juntos y luego se reparten las porciones de manera inteligente. Eso es hacer negocio con visión de alta gerencia. Para llevar la negociación perfecta al terreno más avanzado de la gerencia de negocios, donde se mueven los hilos de los grandes acuerdos corporativos, las fusiones y las alianzas internacionales, debemos desarmar las dinámicas de poder y la psicología de la mesa. En la alta gerencia los contratos no fallan por falta de abogados, fallan por errores de diseño estratégico e incapacidad de leer los hilos invisibles de la contraparte. Ahí lo tiene. Entonces aquí vamos a ver las tácticas avanzadas de lectura y contranegociación. Y aquí los estoy invitando a mi canal de YouTube que es @máxima129. En el tablero de los negocios reales, a menudo se enfrentarán a negociadores de la vieja escuela que utilizarán tácticas de presión o juegos psicológicos para mover su umbral de reserva. Saber identificarlas le dará inmunidad táctica. No caigan en esos juegos de presiones. El anclaje psicológico o anchoring y cómo romperlo. El anclaje es la tendencia humana a otorgar un peso desproporcionado a la primera oferta que se pone sobre la mesa. Quien hace la primera oferta establece el centro de gravedad de la negociación. Si ellos lanzan una oferta absurda para anclar la mesa, no cometa usted el error de responder con una contraoferta cercana porque estaría validando el despropósito. Luego viene la contraoferta. Desvía el golpe inmediatamente mediante la deflexión táctica. De algo como, esta cifra está basada en premisas que no corresponde a la realidad de los activos actuales. Dejemos ese número a un lado por un momento y analicemos la tasa de retorno histórica. O replantea la mesa lanzando tu propia ancla basado en un criterio objetivo radicalmente opuesto. Aquí hay que ser científico, inteligente, creativo. Esas tres cosas. Ese es un nuevo término. El manejo de asimetrías de información. En los negocios casi nunca se cuenta con toda la información sobre los costos, márgenes o urgencias de la contraparte. Sería técnicamente imposible y además es información sumaria. Para nivelar la cancha y poner el terreno de juego en equilibrio para las partes, el gerente utiliza la técnica de las ofertas múltiples, equivalentes, simultáneas, que es MESOS. Igual para todo el mundo. La ejecución, en lugar de proponer una única oferta, presenta tres opciones diferentes al mismo tiempo, todas con el mismo valor económico para ti, pero estructuradas de forma distinta. Opción A, precio alto pero financiado a 12 meses. Opción B, precio menor con pago de contado y un contrato de mantenimiento por 2 años. Opción C, precio intermedio con entrega inmediata y penalizaciones estrictas por retraso. El beneficio estratégico, al ver cuál opción eligen o cuál rechazan con más fuerza,
La otra parte te revela inconscientemente qué es lo que más les aprieta. Si su problema es el flujo de caja, de presupuesto trimestral o de tiempos de entrega. Así te regalarán su mapa de intereses. Muy interesante. La arquitectura científica de las concesiones. Negociar es intercambiar valor, pero la forma en que reduces tu precio o modificas tus términos envía señales psicológicas potentes y precisas para la contraparte. Las concesiones deben seguir una curva de resistencia creciente. Si tu rango de negociación te permite bajar hasta $20,000 en un descuento para cerrar un trato de distribución, mira la diferencia entre estos dos comportamientos. Patrón equivocado, señal de debilidad. Primera concesión, baja $5,000. Segunda concesión, baja $5,000. Tercera concesión, baja $5,000. ¿Qué lee la contraparte? Tienes un pozo sin fondo. Seguirán presionando porque el ritmo de bajada es plano y predecible. Cada vez bajas más y en la misma escala. Entonces, el patrón gerencial perfecto señala límites diferenciales. Primera concesión, baja $10,000 y muestras muy buena voluntad y deseo de hacer negocio. Pero en la segunda concesión solo baja $6,000. El ritmo disminuye. Cuesta más arrancarte valor. Y en la tercera concesión solo baja $3,000. Y en la cuarta concesión baja $1,000. No hay más. ¿Qué lee la contraparte? Que estás llegando al hueso. Psicológicamente sienten que han obtenido el mejor trato posible porque cada dólar extra les costó un esfuerzo tremendo. La curva decreciente válida el mayor de tu producto. Valida, perdón. La curva decreciente valida el valor de tu producto. Y está el postcierre y el blindaje del acuerdo, la implementación segura. Una negociación perfecta no termina cuando las partes firman el contrato. No, ahí estás empezando. Estás empezando a empezar. Termina cuando el negocio se ejecuta y genera flujo de caja. Muchos gerentes novatos celebran el cierre y se olvidan de la fricción operativa. Para evitar que un acuerdo se muera en la fase de implementación, la estructura del trato debe incluir cláusulas de gobernabilidad dinámica. Aquí hay 10 consejos para abrir un negocio. La idea, la formación, el plan de la empresa, el local, las licencias, el proyecto, la financiación, los muebles, los empleados y el mercadeo. Y estás empezando. Tienes todo eso y no has montado todavía el negocio. Y aquí tenemos las dimensiones analizadas, el paradigma 20, el paradigma 21, el activo clave, de acuerdo a distintos criterios que serían bloque 1 el entorno, bloque 2 la operatividad, bloque 3 el talento de las personas y bloque 4 el cierre del negocio. En el bloque 1 el paradigma del 20 es estable, lineal, predecible y la planificación a largo plazo. El enfoque estratégico del 21 son entornos bunny y width, frágiles, no lineales, ansiosos e incomprensibles. Y el activo clave es gobernabilidad dinámica y el monitoreo en tiempo real. En la operación del bloque número 2 del paradigma de 20 es rigidez, manuales extensos, búsqueda del 100% de la información. El enfoque estratégico del 21 es resiliencia corporativa y flexibilidad. Toma decisiones con el 70% del dato, fallar rápido y cortico, barato. El activo clave es planificación por escenarios, estructuras modulares de empresas y personas. En la dimensión, el talento para el bloque 3, en el paradigma 20, era mando, control y supervisión de las tareas. En el 21 es liderazgo adaptativo, contención de la ansiedad, seguridad psicológica y comunicación transparente. Aquí está realmente la clave. Contención de la ansiedad, seguridad psicológica y comunicación transparente. El activo clave aquí es inteligencia colectiva y confianza organizacional. Y en el bloque 4, que ya es el cierre del negocio, en el paradigma 20 tenemos negociación competitiva y agresiva, ganar, perder, juego de suma cero. Y en el enfoque estratégico del
21 tenemos la negociación perfecta integrativa, que supone maximizar el valor de la sopa, que es el espacio donde hay ganancias, y blindar la ejecución a largo plazo. El activo claro es intercambio científico de concesiones y criterios objetivos. La resiliencia ya no es un escudo, es un trampolín. No diseñamos empresas para que resistan los golpes y vuelvan a ser lo que eran antes. Las diseñamos para que absorban el impacto del mercado, se reconfiguren operativamente y capturen el dolor, el valor que los competidores rígidos dejan atrás. La claridad mata la ansiedad. En la alta gerencia, el vacío de información es destructivo. Cuando el líder ejerce una comunicación con transparencia radical y establece una disciplina predecible, transforma el miedo del equipo en enfoque y ejecución táctica. Allí lo tienen los gerentes. Hacer negocios es agrandar la torta, no pelearse por las migajas. La negociación perfecta demuestra que el verdadero poder gerencial no radica en la agresión, sino en descubrir los intereses profundos de la contraparte, estructurar cláusulas dinámicas que absorban la volatilidad y alinear los incentivos para que el acuerdo se ejecute con fluidez. Hacer negocio es agrandar esa torta divina que usted ve ahí y no pelear por las migajas. Lo repito porque hay que tenerlo bien adentro del subconsciente. La negociación perfecta demuestra que el verdadero poder gerencial no radica en la agresión, sino en la preparación metódica. Ganar un trato significa descubrir los intereses profundos de la contraparte, estructurar cláusulas dinámicas que absorban la volatilidad y alinear los incentivos para que el acuerdo se ejecute con fluidez. En conclusión, la excelencia en la gerencia de negocios no se mide cuando el mar está en calma, sino por la velocidad, la empatía y la precisión estratégica con la que el líder y su equipo recalculan la ruta en medio de la tormenta. Aquí tenemos pues la bibliografía. Gracias por crear y compartir conocimientos con nosotros. Ha sido un placer. Espero tener vuestros comentarios en el video. Muchas gracias.